yo creo que para todo hijo de Dios, para todo creyente, lo ideal es ser como nuestro Cristo, ¿verdad? Sé que es una lucha constante del diario estar tratando de ser como nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, mas no imposible, porque como ejemplo lo tenemos a Él, que fue obediente, sumiso hasta la muerte. Igualmente, nosotros tenemos que ser obedientes y someternos a la voluntad de Dios. Como humano nos cuesta trabajo, pero yo creo que cuando empezamos un estilo de vida con el Señor, creo que Él nos ayuda y nos guía. Yo creo que por eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, para poder cambiar y llegar a ese ideal, que es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Posible, mas no imposible. Todo es cuestión de hacer la voluntad de Dios. Y pues ahora vamos a continuar. Bueno, primero un comercial. Vamos a continuar con la carta a los Efesios de nuestro, bueno, del apóstol Pablo, ¿verdad? Es una carta que la hemos visto desde el primer capítulo, ahorita llevamos el sexto, y ya vamos a llegar casi a la mitad. Todavía nos faltará una predicación, dos predicaciones más sobre, nada más una más, ¿verdad? Y terminamos más todavía. Bueno, si dice mi pastor que faltan más, pues vamos a hacer más. Bueno, hoy me toca a mí Efesios 6 del 1 al 9. La semana pasada vimos Efesios 5 del 22 al 33, dada por mi hermano Arturo, en el cual igualmente nos hablaba del sometimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habla de la autoridad que debe de haber en un hogar, la autoridad que debe de haber muchas veces en el trabajo, y eso es lo que nos pide también el apóstol, respetar y someternos a la autoridad. Pero también hay que aprender qué es someterse. La semana pasada nos dio mi hermano Arturo cómo también nos debemos de someter, porque eso es lo que nos pide el apóstol a través de su carta. Y nos recuerda el apóstol Pablo, y él pone el liderazgo masculino en la relación de esposo y esposa. Se instruye a las esposas a someterse a sus esposos, pero también se les instruye a los esposos que amen a su esposa. Es decir, no nada más el hombre la lleva de gane, sino también tiene que poner un poco de su granito de arena. Pero el apóstol inicia: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Los maridos y las esposas son llamados a vivir este sometimiento en el hogar con el Señor Jesucristo como ejemplo, siendo el Señor Jesús la base, la motivación y la calificación de esa sumisión. Sométanse equivale a obediente, dependiente, estar sujeto a, someterse a sí mismo, estar bajo la obediencia o ser obediente a. La sumisión o sujeción de un creyente a los humanos envuelve la conciencia y está determinada por su relación con Dios. Por lo tanto, cuando la sumisión implicara violar la ley divina, habría que obedecer a Dios más bien que a los hombres. En el libro de los Hechos
Pedro y los apóstoles le respondieron al sumo sacerdote: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto se debió porque ellos seguían evangelizando, seguían llevando la palabra de Dios al pueblo. Y los querían quitar del camino, pero ellos no se dejaron. Someterse o sujetarse, los dos demandan uso de voluntad propia. Es una decisión racional motivada por amor. Se sujeta a otros sin perder la voluntad propia, sometidos conjuntamente para realizar un propósito de vida. Los esposos son una pluralidad unidos para realizar un propósito de vida sin perder la voluntad de su propia decisión. Dios Padre nos llama a una pluralidad amorosa con Él, sujetos voluntariamente en el temor y el amor con su persona por medio del Espíritu Santo. Someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Al igual que Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, se dio libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Amén. Así que, hermanos, someterse es por nuestra propia voluntad. Aquí a nadie lo atrajeron con que se iba a volver rico o que le pusieron una pistola o un puñal. Nadie. Aquí están por propia voluntad y desde ese momento también debemos de someternos a nuestro Salvador, sobre todo a aquellos que ya han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que es difícil porque muchas veces nos cuesta trabajo someternos. Y para someterse también hay que tener mucha fe, porque no todas las personas se dejan someter. Y pues ahora sí voy a orar por este tiempo. Dios Padre bendito, yo te pido, Señor, que nos des dirección, sabiduría y conocimiento para que podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Conocer más tu voluntad. Por eso te pido, Señor, que me guíes a través de tu Espíritu y que las palabras que salen de mi boca sean palabras tuyas, Señor. Para poder llegar a los corazones de mis hermanos y también a su mente y queden grabadas en mente y en corazón y llevarlas a cabo en donde quiera que estén. Gracias, Señor, y ponemos ese tiempo en tus manos. Amén. Efesios 6, 1, 9. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerde,
Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Amén. La sujeción y la obediencia son temas que se reiteran una y otra vez en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hace énfasis en algo que para todo ser humano es difícil y hasta complejo, sujetarse. Bien sea a sus padres, a las autoridades, a su familia, a sus superiores en el trabajo o en la sociedad en general. La inclinación que nos asiste es hacer las cosas a nuestra manera, conforme creemos que está bien. El respeto es bidireccional. Le corresponde a los hijos con respecto a sus padres, pero a su vez los padres están llamados a manifestar respeto y consideración por sus hijos. Y empezamos con el 6.1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. En otra versión nos dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Nuevamente el apóstol nos exhorta a que las relaciones familiares sanas también hacen parte de una vida espiritual rica y bendecida. Explicándonos que la justicia también es una realidad mediante la obediencia. Quien se somete y obedece el mandato de Dios por fe, entonces hace lo justo. No por alcanzar algún beneficio propio, sino porque es la verdad la que ha sido implantada en su corazón. El mandamiento del Señor es fácil y simple. Los hijos deben obedecer a sus padres. Este mandamiento no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia. Y este es uno de los trabajos más importantes de los padres, la disciplina. Es esencial que los padres enseñen a sus hijos a través de la disciplina, obediencia. Para que el hijo crezca sabiendo cómo obedecer a Dios, aun cuando él no lo entienda todo o no quiera entenderlo. Debo aclarar que este mensaje es a hijos jóvenes. Yo me imagino que va dirigido a jóvenes que ya conocen o tienen más conocimiento de la palabra de Dios. Sobre todo jóvenes a lo mejor de 12, 13 años, que muchas veces se vuelven un poco rebeldes y que no se vuelven obedientes. Pero claro, la enseñanza viene desde pequeños, pero se reafirma cuando están ya más grandes los jóvenes para que a igual sean obedientes. Porque muchos jóvenes ya nada más se sienten de cierta edad y se sienten independientes, que todo lo pueden y que se pueden comer la tierra a puños o el mar, en fin. Y hay cosas que los jóvenes quieren hacer, pero realmente dependen mucho de los padres. Por eso es importante enseñarle a los que tienen la oportunidad, como muchos de nosotros, de tener hijos pequeños, enseñarles a ser obedientes y a disciplinarlos para que cuando sean grandes no sea tan difícil enderezarlos.
Este mandamiento no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia. Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto es lo que toda disciplina de los padres, esto es a lo que toda disciplina de los padres debe llegar. La obediencia debe de ser castigada para que la obediencia también pueda ser aprendida. Muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos, pero nos cuesta trabajo darles ese castigo. A veces ponemos castigos porque se nos ocurre, a lo mejor 5 días que ya no juegue fútbol, pero realmente como padres a veces no aguantamos. A los 5 minutos ya los dejamos y pues eso no es una forma de que nos obedezcan. Al contrario, ya después nos tienen la medida que saben que vamos a ceder y no aprenden. En cambio, si aplicamos un castigo, pues les va a doler, pero van a aprender. Y eso en un niño pequeño se puede aplicar, sobre todo con castigos a lo mejor de 5 minutos, 10 minutos. No necesitas dejarlo ahí una semana ni un mes, nada más tantito, porque muchos padres exageramos. En el Señor, porque esto es justo, el apóstol Pablo nos da razones para que el hijo deba de obedecer a sus padres. Deben obedecer en el Señor. Esto significa que su obediencia es una parte de su obediencia cristiana. De una manera similar en que se manda a la esposa que se sujete al marido como al Señor. Esto lo vimos en Efesios 5:22. La obediencia a los padres es una obligación del hijo joven, todo el tiempo que permanezca bajo el techo y el cuidado de los padres. Así que para el joven cristiano la primera responsabilidad delante de Dios es obedecer a sus padres. Esto es prestarle toda tu atención cuando te hablan y disponerse a hacer lo que te piden y de buena gana. No alzando los hombros, no rezongando, que muchas veces eso es lo que hacemos cuando eres joven. En el Señor significa que los padres tienen una autoridad delegada de parte del Señor sobre sus hijos. Por lo tanto, hijos deben obedecer en todo lo que ellos mandan, siempre y cuando las órdenes y reglas de los padres no están en contradicción con la palabra de Dios. Y esto lo vemos en el pasaje paralelo a Colosenses 3:20, donde nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres ser agradable al Señor? Obedece a tus padres. En su palabra, Dios bendice y recompensa, como lo vamos a ver más adelante. También es importante porque todos miran cómo vivimos y nuestro testimonio debe de glorificar a Dios. Esto lo vemos en 2 partes de la Biblia. Y vemos la obediencia de Sadrach, Mesach y Abednego. Llevaron al rey de Babilonia a honrar a Dios. Muchos conocen la historia y el que no la conoce lo puede ver en el libro de Daniel. Daniel 3:28. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Un ejemplo, la obediencia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos.
llevó a la salvación del carcelero. También se lo llegaron a leer, está en el libro de los Hechos. Vimos cómo viene un temblor, se abren las puertas, se rompen las cadenas, Pedro y Silas se quedan adentro. Y el pobre del carcelero sufriendo y hasta queriendo suicidar, pensando que se habían escapado todos los prisioneros. Y esto lo vemos en Hechos 16, 29, 30. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Así que, hermanos, que la razón y motivación principal de un hijo para obedecer es y debe de ser Dios. Dios lo ordenó así. No tiene que ver con tu percepción de si mis papás son buenos o malos, si son justos o injustos. Lo único que tengo que saber es que Dios dio a mis padres autoridad sobre mí. Por lo tanto, si yo quiero ser obediente a Dios, tengo que ser obedientes a mis padres. La obediencia no permite la obediencia nos permite vivir una vida alegre y en paz. Nos permite vivir sin vergüenza y sujetos al Señor, confiados en nuestra esperanza eterna. El Salmo 119, versículo 1 y 2 nos dice: dichosos los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Amén. 6, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. La honra a los padres es un reflejo de nuestra relación con Dios. Ante los ojos de Dios existe una relación directa y estrecha entre la manera como nos relacionamos con nuestros padres y nuestra relación con Él. Y aquí lo que hace el apóstol Pablo es citar uno de los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Si lo pensamos bien, concuerda perfectamente con el resto de la Escritura y el mismo diseño de divino a la paternidad, en la paternidad. El nombre que Dios ha tomado para su relación con nosotros es Padre. Dios ha diseñado la paternidad de tal forma que los padres son literalmente la primera imagen o percepción de Dios que tenemos en la niñez. Nuestros padres tienen una autoridad delegada de Dios sobre nosotros y la honra a los padres está estrechamente ligada a nuestro bienestar en este mundo. Es el primer mandamiento que Dios le anexa una promesa a los que le obedecen, y esta promesa es doble. El hijo que honra a su padre y a su madre le va bien, y además será larga vida aquí en la tierra. La relación que un hijo lleva con sus padres determinará en gran medida cómo y cuándo vivirá. Honrar a los padres implica prestar atención a sus consejos y advertencias, aun cuando ya no estemos bajo su autoridad
directa. Yo creo que es importante pensar en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos ya cuando tienen la mayoría de edad, trabajan, muchos se van y se olvidan de sus padres y ya se sienten, como les decía, independientes. Se van a vivir a un departamento, está bien, que prueben, pero se olvidan de honrar a sus padres, se olvidan por completo. Ya no preguntan si tienen para comer, si tienen para vestirse, nada. Se dedican para sí mismos y a los padres los dejan, los abandonan y ellos hacen su vida independiente. Es más, muchas veces ni las gracias les dan a los pobres padres. Así que son unos hijos ingratos. Así que la honra a los padres es más una actitud del corazón que una acción concreta. Significa que para ti tus padres son uno de los regalos más grandes que tú has recibido de parte de Dios y que tú los valoras y los aprecias como tal. Y por supuesto, esa actitud del corazón, de la valoración y de aprecio hacia nuestros padres debe reflejarse en la práctica de muchas maneras. Uno, honrar a los padres es obedecerlos, porque esto es justo. Ese justo allí es lo que Dios manda, lo que Dios ha establecido. Honrar a los padres es respetarlos. Dios ve cualquier falta de respeto a los padres como una falta de respeto directa a Él. Levítico 29 nos dice, si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Honrar a los padres es estimarlos y valorarlos, elogiarlos con nuestras palabras, darles un lugar distinguido, prestar atención a sus consejos y sugerencias. Proverbios 17:6, la corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Honrar a los padres es cuidarlos, cuidado económico y cuidado moral. Primera de Timoteo 5:8, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estas son exhortaciones sobre todo a los hijos, esos hijos ingratos que hay y sigue habiendo, que abandonan a sus padres ya ancianitos, ¿verdad? Porque les estorban. Yo hace tiempo fui al Hospital Español y ahí ves a tanto anciano, de dinero por supuesto, ¿verdad? Pero abandonado. La mayoría de ellos tienen a alguien que a lo mejor les habla, les lee, pero la verdad, los ancianitos están abandonados, los hijos no van, los hijos pagan para que tengan una enfermera, una compañía, para que ellos puedan hablar, pero realmente los abandonan. Y esto sucede en cualquier estrato social, ya sea con ricos hasta con pobres. Y los pobres pues tienen la ventaja o de decir, bueno, no la ventaja, tienen la disculpa de decir, pues no tengo dinero. Pero de eso no se trata, de abandonar a sus padres. Así que debemos honrarlos, seguir manteniéndolos como puedas. No olvidarse de que ellos te dieron la vida también, independientemente de que el Señor te crió. 6:4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor.
Por eso es importante aprender a someterse. La instrucción dada a los padres presupone la autoridad de los padres en cuanto expresa cómo deben comportarse los padres. Y esto la limita. El apóstol presenta un contraste con la norma de la época. El padre de familia ejercía una autoridad soberana sobre todos los miembros de la familia, ya que tenía derecho completo de disponer de sus hijos como de sus esclavos, de su esposa y de sus cosas. Pero el padre cristiano es completamente diferente, ya que deben cuidar a sus familias como el Dios Padre cuida la suya. El primer deber es una prohibición. No hagan enojar o no provoquen a ira a sus hijos. Este es un reconocimiento de la delicada personalidad de un hijo. Pone en evidencia que los padres pueden fácilmente utilizar mal su autoridad, ya sea exigiendo cosas irritantes o irrazonables, que no toman en cuenta la inmadurez del joven, oyendo a extremos de dureza y crueldad por un lado, favoritismos o excesos indulgentes por el otro extremo. Y todas estas cosas pueden provocar enojo y resentimiento en los hijos. Siempre es mejor el aliento estimulante de padres comprensivos y amorosos. Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Según la disciplina e instrucción del Señor, el verbo criarlos significa literalmente nutrir o alimentar. La educación paternal es fundamental y aunque pueden delegar parte de ella a la iglesia, nunca deben renunciar totalmente a ella. Dios les ha dado la tarea y deben tomarse tiempo para enseñar y disciplinar en la palabra de Dios. Es importante continuar con nuestra disciplina, con nuestra enseñanza y no dejárselo a los hermanos para que te eduquen o te disciplinen a tu hijo. Es importante, ¿por qué? Porque tú eres ejemplo a seguir y si tus hijos no te ven ahí igualmente en la iglesia, pues los niños igualmente van a abandonar la iglesia. Y como les decía, muchos padres son muy comodinos, vienen, dejan a sus hijos aquí y posiblemente el señor se vaya a ver a jugar fútbol o se vaya al fútbol y la señora pues hacer lo que tenga que hacer, pero dejan esa educación a cargo de los hermanos de la iglesia. Así como en la escuela secular, en la primaria, en la secundaria, quieren que ahí los eduquen. Pero ellos no se quieren ser acá, no quieren quedarse a cargo de eso que les corresponde. En Hebreos 12:11 nos dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Amén. Así que hermanos, no te rindas. Tú continúa disciplinando. Al final de cuentas va a haber victoria. Para ti, para tu familia y hasta para Dios. 6:5
6. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Vamos a ver la relevancia en nuestro desenvolvimiento laboral. Si bien es cierto que ya no hay esclavitud, el compromiso con nuestro desempeño en el lugar de trabajo continúa. Debe estar rodeado de honradez y excelencia. Y en cuanto a quienes tienen una posición de liderazgo, en la condición de cristiano, es observar principios de justicia. Esta exhortación cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores. Nos recuerda que nuestro trabajo puede y debería de ser hecho como si estuviéramos trabajando para Jesucristo. Y en realidad, porque lo somos, trabajamos para Jesucristo, para nuestro Señor. Y esto significa que todo nuestro trabajo es en realidad hecho para el Señor y no para el hombre. La gracia dada por el Señor nos hace siervos. Mientras aún somos siervos de los hombres, nos habilita a hacer los negocios del cielo mientras estamos atendiendo los negocios de la tierra. Tenemos doble trabajo como cristianos, los negocios del Padre y los negocios terrenales. Dios bendijo a José en todo lo que hacía. Se ganó la confianza de todos, los hizo prosperar y evitó pecar contra Dios. ¿Saben de quién estamos hablando, verdad? Mucha gente lo conoce como José el soñador. Nosotros lo conocemos como José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, estuvo al frente de los negocios, primeramente de Potifar. Cuando cayó en la cárcel, estuvo a cargo de todos los prisioneros y fue el segundo a cargo de Egipto. Y nos dice en Génesis 39, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. El apóstol relata una razón final para trabajar duro para el Señor. Dios no regresará en la medida que hemos trabajado duro para otros. Dios no permitirá que nuestro arduo trabajo se vaya sin recompensa. Por eso el 678 nos dice, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Así que, hermanos, ahí está la exhortación del apóstol Pablo, y no nomás a los efesios, a nosotros, porque nosotros igualmente como en Éfeso había creyentes, nosotros también somos creyentes y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos enseña que como hijos tenemos que someternos a través de la obediencia a nuestros padres, pero también nos pide que debemos de disciplinarnos con amor. Y ya que si se salen del huacal, hermanos, pues usar la vara, ¿verdad? Pero sí también es importante de que también, si somos trabajadores, tenemos que servirlo, hacerlo como si le estuviéramos sirviendo al Señor. Nada de que el ahí se va, o mañana o pasado. Creo yo que debe de ser lo mejor. Porque si Dios es un Dios de orden,
nosotros también tenemos que tener orden en nuestra vida, en nuestro trabajo y en todo lo que hacemos. Si no, pues entonces, ¿cuál es nuestro ideal? ¿El desorden? ¿La obediencia? ¿La necedad? Entonces, Dios nos da a discernir lo bueno y lo malo y tenemos que escoger lo bueno. Nada de lo malo, porque la verdad lo malo nos va a llevar nuevamente a la muerte. Así que, hermanos, vamos a orar y dar por terminado esta predicación. Señor Dios Padre bendito, pues nuevamente yo te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el poder hacer las cosas como tú mandas, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la voluntad del hombre. Yo te pido que aquellos hijos que son rebeldes se puedan someter a sus padres, para que igualmente, Señor, el día de mañana te puedan dar la gloria y la honra, y que también puedan ser buenos servidores tuyos. Y aquellos padres que a veces no toleramos o que a veces nos irritamos, Señor, pues danos paciencia, Señor, danos paz en nuestro corazón para que igualmente los podamos corregir en tu palabra, pero con amor, con bondad, con sensibilidad, Señor, y no como el mundo nos ha enseñado. Y Señor, igualmente permítenos honrar a nuestros padres hasta que sean llamados a tu presencia, Padre, porque creo que, como dice, es justo, y porque así tú lo mandas, Señor. Debemos de aprender a honrarlos cada día también de nuestra vida, así como te honramos a ti, Padre. Y gracias, Señor, por tu palabra, por tu edificación, porque tú nos guías, nos proteges y nos cuidas. Y oro en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.